Hemos encendido una barbacoa en el bosque. ¿Es delito hacer fuego en el bosque si está controlado? Bueno, hay que decir que el delito solamente se provoca cuando hay un incendio. Hombre, claro. Mientras está controlado no hay delito. Efectivamente. Puede haber una sanción si está prohibido Claro. realizar una sanción administrativa por el departamento correspondiente de cada comunidad autónoma o por la Guardia Civil en el caso de que no exista una competencia de la comunidad autónoma en materia de medio ambiente o Claro. en materia de montes Claro. y todo lo que se refiere a la flora y fauna de esa ubicación, de esa comunidad autónoma, pero entre tanto no se produzca No. un incendio, no es delito. Claro. Otra cosa es que sea una sanción administrativa, Administrativa. una infracción administrativa lo que pueda incurrir. Sí, ¿no? hombre, generalmente en el caso de Andalucía, bueno, pues que es lo que nos queda más cercano, pues efectivamente está prohibido realizar fuego, barbacoa, salvo en las zonas que están agotadas para ello. Lógicamente sí se está permitido para actividades agrícolas, para quema de rastrojos y demás. Y generalmente, esto en todo el territorio nacional, del 1 de junio al 15 de octubre, por el tema del clima y por la posibilidad de los incendios, está terminantemente prohibido realizar barbacoas porque, claro, efectivamente, se va una brasa, salta una chispa o, bueno, incluso con los materiales de incendio y efectivamente pues se puede provocar un desastre y entonces ahí, tanto por dolo, bueno, lógicamente el pirómano está claro que es un delincuente, que incluso por omisión o por negligencia pues se puede cometer una actividad delictiva, a lo más una infracción administrativa y que lógicamente le fastidien a usted el domingo de campo y diga la Guardia Civil, el Seprona, y diga usted, apague usted la barbacoa que vaya de aquí porque no puede encender el fuego. Es, en cualquier caso, una irresponsabilidad. Lógicamente. A ver, las cosas no están como Claro. para hacer muchos fuegos porque, a ver, hay que cuidar de la naturaleza. A uno le puede apetecer mucho hacer pues algo que realmente puede ser que no sepa ni tan siquiera si está prohibido, porque sigo insistiendo, es una cuestión de educación, una cuestión de cultura. Hay personas que piensan que ir al campo es una cosa en la cual pues se puede llevar a cabo cualquier actuación y no es así, no se puede hacer cualquier cosa. Hay sus limitaciones, hay sus condiciones que vienen establecidas en la ley y entre ellas pues evidentemente está el hecho de no realizar ningún fuego, ninguna barbacoa que pueda provocar de forma peligrosa un daño tanto a la flora como a la fauna, porque no se puede olvidar que también los animales mueren cuando se producen estos incendios y además daño a las personas y a los bienes de esas personas, pues también pueden salir ardiendo pues casas, cobertizos, establos, todo tipo de plantaciones igualmente, ¿no? Entonces hay que pensar muy mucho eso, hay que no ser irresponsable, como por ejemplo no hay que ser irresponsable o hay que ser responsable, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Con esta situación de que hemos llegado a un ámbito en el que no existe estado de alarma y podemos hacer lo que nos dé la gana. En principio, eso es así, pero realmente hay que ser responsable, autorresponsable, aunque realmente entendamos que también debiera de ser más responsable las normas que se impongan por parte del gobierno. Ayer estábamos hablando que se le había cedido de una manera pues casi de juego de rugby, ¿no? Al Tribunal Supremo para que pasó la pelota. la pasada la pelota para que se resolviera cuando realmente es una situación que probablemente pues tendría que resolverse de una manera legal. Ha habido tiempo, más de un año para resolver estas cuestiones. Y si pensamos que un virus como este va a ser el único que nos va a afectar en las próximas décadas, no sabemos lo que tenemos encima, no nos hemos dado cuenta y la batalla para librarse de este virus todavía le queda mucho. Y la batalla para librarse también de los pirómanos también le queda mucho, porque son personas que tienen intereses diversos, no lo olvidemos, porque probablemente muchos pirómanos no lo sean por el ansia de meter fuego, sino simplemente que es la piromanía es una patología también. Una enfermedad, pero hay otros que tienen intereses económicos, tanto en la madera como en el terreno, como el tema urbanístico es muy importante. Como muchas cosas, ¿no? Y hilando con lo que has dicho de informar a la gente de esa cultura que hay que tener, lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de la justicia, los costos de la justicia, los costos de la sanidad, que la gente sepa que nos cuesta a todos mucho dinero y ahí están, y hay que romper una lanza a favor de la administración pública, la cantidad de espacios reservados y acotados y preparados que hay para hacer barbacoas y para hacer áreas lúdicas, zonas lúdicas. Utilicémoslas,
disfrutemos de ellas, nos cuestan a todo el dinero, están generalmente bastante bien cuidadas, y mire usted, si hay barbacoas hechas de ladrillo o zonas de recreo, vamos a emplearlas, que para eso además están, que para eso nos cuesta dinero a todos, y los recursos a través de los impuestos pues se emplean también en esas cosas, en el ocio, ¿no? Y lo mismo ¿cuánto cuesta la sanidad? Pues mire usted, lo que te ha dicho el tema de la pandemia. Hoy ha salido en los medios de comunicación que en Andalucía, o en Sevilla en concreto, había casos de que ancianos que estaban vacunados y los estaban ingresando, porque se negaban a vacunarlos. Mire usted, es que después cuesta un dinero. Por supuesto, la vida humana es lo primero, pero es que encima esa persona requiere unos recursos que a lo mejor son necesarios para otro tipo de personas o para situaciones mucho más. Al fin y al cabo, por lo que estamos comentando, cultura, educación jurídica y educación también social, ¿no? Educación para la ciudadanía, que la ciudadanía sepa de que los recursos hay que emplearlos adecuadamente y no puede ir uno a hacer barbacoa donde le dé la gana, porque se puede buscar un lío, como diría alguien que conocemos muy bien, y el lío puede ser gordo, ¿no? Pues sí. La verdad es que el problema es no solo suyo, sino el problema es de todos. Y bueno, cuidemos de todos, cuidemos de nosotros, cuidemos todos de todos, porque es la mejor manera de que las cosas vayan mejor. Porque hace poco, en una película precisamente, se llama Aguas Oscuras, era una cuestión relacionada con el teflón en Estados Unidos y tal. Precisamente cuando llegaba el momento en el cual pues el abogado ya había vencido en la posición de obtener la prueba que evidenciaba que se había envenenado a miles de personas, pues resulta que cuando habían llegado a un acuerdo con la empresa que pues había producido ese daño, esta empresa rompe y no quiere hacer llegar a ningún acuerdo. Y ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el Poder Judicial, ni Medio Ambiente, nadie quiere intervenir, porque es una gran empresa que da muchísimos empleos. ¿Qué es lo que dice el abogado? Que al final tenemos que cuidar nosotros de nosotros mismos, porque no nos van a echar un cable, porque nosotros sí les vamos a ayudar, nosotros sí vamos a estar con ustedes, pero tengan en cuenta que cuando lleguen a alguna instancia es posible que no le tengan en cuenta. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles, para estar con ustedes, para acompañarles, para asesorarles, para darles instrucciones de cómo tienen que comportarse y cómo tienen que ir hacia los lugares y cómo tienen que hacer posible la obtención de sus derechos. Se lo estamos promocionando aquí, se lo estamos diciendo, pero eso que afectaba a miles de personas, el abogado llegó a una conclusión emocionante, por otra parte, que decía que nosotros mismos teníamos que cuidar de nosotros mismos. Y de eso se trata. Eso es lo que estamos provocando con el IT Legal. Eso es lo que estamos provocando con el IT Radiovisión. Que la gente tome conciencia de ello. Tome conciencia, no solo de los derechos, sino de la filosofía que supone cuidar de nosotros mismos. Porque, desde luego, con lo que estamos viendo, Hombre, claro, no están cuidando de nosotros. No, hay que decirlo. Sí. Los médicos cuidan de nosotros porque se están partiendo el alma por hacer todo lo posible por cuidar de nosotros. Pero los demás no están cuidando de nosotros. Los gobiernos, no solo nos referimos a nivel nacional, los gobiernos en muchos casos no cuidan de sus ciudadanos. Cuidando de nosotros. No. Solamente se dedican a recaudar y a ir haciendo todo lo posible por mantener la situación en la que se encuentran los que están en los diversos estatus. Sí. Pero no cuidan de nosotros y tienen que cuidar de nosotros. Somos lo más importante. Somos lo que les da la posibilidad de estar en un sitio o en otro. Claro, efectivamente. Y tienen que deberse a nosotros. Nosotros, cuidando de nosotros mismos, sin más interés que el cuidado, avanzaremos. Llegaremos a conclusiones mucho más beneficiosas para todos. Seguimos, esto es un enrolle filosófico que yo no sé, pero está bien también. Yo no sé hombre, que la situación se avecina. Claro, por eso mismo lo digo. Porque cuando llega el momento en que faltan las cosas, aparece la solidaridad. Pero cuando vienen a medio qué, y parece que levantamos la cabeza, la solidaridad desaparece y empieza a haber alimañas por todos lados. Y el egoísmo. Y empieza el egoísmo para intentar sacar la cabeza porque llega el momento en que hay que estar por delante. Y no es así. Hay que ir todos en la misma dirección. No significa que todos estemos en el mismo nivel. No, eso no. Se trata de caminar en la misma dirección para que todos tengamos. Si unos trabajan más. Si unos saben más. Si otros saben menos o no tiene la posibilidad de tal, pues menos. Lógicamente, no se trata de equiparar en todos los aspectos a todo el mundo, sino simplemente
Hombre, porque Que lo un básico no falte. neurocirujano tiene Claro. un valor brutal en nuestras vidas y tiene que estar no bien pagado, sino excelentemente pagado por lo que hace, por las vidas que salva, por todo lo que lleva a cabo. Igual que un juez debiera estar hiperpagado para que estuviera toda su vida dedicada a resolver los asuntos que afectan a las personas y con una dedicación pues de 1000%, Claro. no de 100%, que ya lo sé que la dan. Y más muchas veces, la verdad. Eso De sí. 1000%, de 1000%, de empatizar con la gente, de empatizar con las personas para darle la mejor respuesta. Y no está bien pagado, hay que decirlo. Ni un neurocirujano, ni un juez está bien pagado. No están bien Hombre, pagados. y si lo comparamos con otras actividades que todos conocemos, Claro, claro. Pues esa es la cuestión. Cuidemos de nosotros, hagamos todo lo posible porque lo que tiene valor, tenga valor de verdad. ¿Es cierto que los presos tienen derecho a mantener relaciones íntimas con sus parejas? Bueno, creo que no le podrá quitar el sueño porque está en la calle, con lo cual creo que es una pregunta más de curiosidad que otra cosa, ¿no? Pues sí, tienen derecho a tener relaciones, sí que es cierto que tienen que ser solicitadas, tienen una reglamentación, evidentemente tienen que ser en el entorno de la prisión, en los lugares adecuados a ellos, y bueno, se llaman lo que son los vis-a-vis, ¿no? sí. Y con la persona que se acredite que es su pareja, que es la persona con la que tiene una relación, también tiene derecho a relacionarse con sus hijos. Pero esta pregunta también es muy interesante porque aquí volvemos al tema este que estamos hablando mucho de informar, de la cultura jurídica. Y lo hemos hablado muchas veces aquí nosotros porque efectivamente en el ITER legal también hay defensa a familiares que tienen familias, amigos conocidos en prisión, ¿no? Son internos, ¿no? Hay una idea generalizada. El preso que se pudra en la cárcel, mire usted, en las prisiones no se tiene que pudrir nadie. La prisión es, primero, con lo que contaban en la facultad, para reinsertar a la gente, para educarlos y para reinsertarlos a la sociedad y para que puedan en el futuro llevar una vida lo más normal posible y después de haber sufrido, bueno, pues ese castigo, ¿no? Pero lógicamente en la cárcel no se puede pudrir nadie, y el hecho de que no se puede pudrir nadie, que lo único que se priva es de libertad, es que tiene derecho, bueno, a una actividad laboral, a formación y por supuesto a relacionarse con las personas, que en este caso, y también es muy importante, y se habla muy poco, los derechos no solamente de las personas heterosexuales, también los derechos que tienen los homosexuales, el colectivo LGTBI en prisiones. No, que no se le meta a la gente en la cabeza de que en prisión debe de pudrirse nadie. Es un castigo, lógicamente. Hay asesinos en el mundo entero, abyectos y que merecen lo que merecen. Pero de ahí a los maltratos en prisión y a la denigración en prisión, no puede haber trato denigrante en prisión, ni a los internos. Lógicamente, el interno que se pasa la raya por parecer una normativa penitenciaria, agresiones o amenazas a funcionarios o a otros internos, lógicamente tiene su castigo. Pero el vis-a-vis, por supuesto, regulado, con las garantías sanitarias pertinentes, y que no se piense la gente que la prisión es... Porque nadie está libre de prisión tampoco, quiero decir. Esa es la cuestión. Nadie está libre de prisión. A mí me gusta referir eso último que has dicho porque un día sale una persona con un coche, va a una boda, una comunión, ahora que estamos en el mes de mayo, y habitualmente no bebe nada, pero ese día se ha tomado 2 cervezas y en un momento dado coge el coche con mayor alegría. Sí. Piensa que no va mal, No. y va mal. Lo hace, no ha hecho nunca nada malo en su vida y ese día se atraviesa alguien en su vida y acaba por concluir con la vida del otro. Y en ese caso puede tener la posibilidad de que acabe en prisión por una conducción temeraria, a lo mejor, por haber ido en unas condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo ahí del torero que, bueno, pues pasó un tiempo en prisión debido a que, bueno, pues se dieron esas circunstancias en las cuales falleció otra persona. Es decir, todo el mundo tiene que ser consciente que la prisión, la cárcel, no es algo de lo cual pueda estar exento. Por mucho que uno sea una muy buena persona, que nadie lo duda, y errores se cometen. Y el que no, pues como dice la frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no los comete? ¿Y quién nos lo ha podido cometer? ¿Y quién no los va a cometer? Los errores, somos humanos y entonces hay errores que se pagan, porque hay que decir una cosa, no solo
el dolo. No solo la intención Ujú. es reprobable desde un punto de vista penal, también la negligencia o el mero hecho de, previendo las cosas, creer que no van a suceder. Es decir, que hay que ser consciente, eso es cultura jurídica también, hay que enseñarle a la gente a decir, a saber que no todo es querer matar a alguien, asesinarlo, hacer el mal por el mal. Ujú. También esas personas que hacen eso tienen que ser examinadas para saber si realmente están en su sano sentido o realmente han perdido la razón. Porque hay personas que están en la cárcel, que hace poco veíamos uno, Sí. que tiene una minusvalía a lo mejor del 80%, una minusvalía Sí, sí, sí. psíquica, y no puede estarse en la cárcel con esa minusvalía, tiene que estar en un centro para que esa persona sea vigilada, un centro, o en su caso, bajo Un tratamiento. un seguimiento, pues en el lugar que corresponda, en un Ambulatorio. hospital, en un centro de salud, etcétera. Es decir, Claro. no es que como ha hecho tal, pues está bien. No todo el mundo, no todo el mundo está loco, ni todo el mundo está cuerdo como Claro. para que cuando cometan algo, pues vaya a la Claro. cárcel. Me he desviado un poco, pero es No, que pero es que estamos lo que hablando quiero de un decir tema- es que hemos empezado hablando del vis a vis y lo que hay que tener en cuenta es que somos seres humanos. Claro. Que hay, como dices tú, seres deleznables y abyectos, por supuesto, pero hay que tener en consideración que, a pesar de todo, somos humanos y como tales hay que tratar a las personas. Ahora, hace poco leía que en Estados Unidos se va a imponer, porque no existen suficientes inyecciones letales, se va a imponer la pena de fusilamiento. Pues van En- para en- adelante esta En gente. determinados estados. Van para adelante. Fusilamiento. Pues desde luego. Esto del rifle, es que los americanos esto del rifle lo tienen arraigado. ¿Eh? Desde la Fusilamiento. época del oeste. Es algo increíble. Evidentemente no estamos en los Estados Unidos y este es otro espacio diferente, un espacio ni mejor ni peor. Yo no quiero No, decir que son sea- culturas distintas. Exactamente, ni mejor ni peor, pero es un espacio diferente. Evidentemente nos sentimos orgullosos de vivir donde vivimos, pero Y además por ser Claro. lo que somos, no porque realmente nos estén cuidando, como antes hablábamos, sino por ser lo que somos, ¿no?